Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de este viernes, este 15 de agosto, festivo en todo el país, aquí están Mariola Urrea. Hola Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. María Martínez Bascuñán, buenos días. Buenos días. E Ignacio Urquizo, bienvenido. Hola, buenos días. Con vosotros vamos a ir compartiendo no solo el análisis de la actualidad y el punto de vista político, la discusión política, la refriega que ya tenemos en torno a la gestión de los incendios, sino también vamos a compartir las últimas horas que en este caso nos van a llevar a Zamora para saludar al alcalde de Ermissende, que es un municipio de Zamora, de esa zona en la que ayer, justo cuando en otra parte de la provincia parecía que mucha gente podía volver ya a sus casas por el gran incendio que ha quemado casi 40.000 hectáreas, ahora en ese flanco llega el fuego desde el sur de la provincia de Ourense. Alcalde Jesús González Nieto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es ahora mismo la situación en su municipio? Pues afortunadamente en nuestro municipio todavía no se ha quemado ni un metro cuadrado. El fuego nos está entrando de la provincia de Ourense, como bien decías. Uh-huh. Y lo que te decía, afortunadamente en el municipio de Ermissende aún no se ha quemado ni un metro cuadrado. Pero claro, estamos pendientes. Yo ahora mismo estoy en un frente en el Castromil gallego, que le llamamos nosotros. Claro, porque intentando pues eso, que no vaya a Castromil y a otros pueblos, a Castromil gallego y a otros pueblos de la provincia de Ourense. Para hacernos una idea, alcalde, de lo que se trata es, como usted describe, un fuego que había en la provincia de Ourense, que entiendo que ayer, a última hora de la tarde, empieza a avanzar hacia su zona y que eso ha obligado también a que haya desalojos. Sí, efectivamente, ayer Castromil fue desalojado, en torno a las 4 de la tarde empezó el desalojo, se fueron unas 30 personas, entre las 4 y las 5 de la tarde, están alojadas en Puebla de Sanabria, ya he hablado con ellos esta mañana, con la persona que está encargada del grupo, y han pasado bien la noche y nosotros aquí la pasamos un poco más dura, pero bien, también. Hay muchos incendios activos de grandes dimensiones en este momento. ¿Cómo van de medios, alcalde? Yo referente a los medios no tengo ninguna queja, porque te puedo decir que el fuego no ha tocado la provincia de Zamora en lo tocante a nuestro municipio y ya llevan los medios de Castilla y León trabajando días para prevenirlo. O sea que yo en cuanto a medios no tengo ninguna queja. Yo tengo queja en cuanto a la gestión durante el año del monte, que vamos en el camino equivocado, que hay que volver a lo que hacían nuestros abuelos y mientras tanto pues correremos el riesgo de que arderá el pueblo que le toque arderá y al que no le toque tendrá suerte, pero quedará para otro momento. Y eso es la queja que tengo. En cuanto a la extinción y a la coordinación, hablo con el delegado de la Junta cada día varias veces y de verdad que de maravilla. Yo la queja que tengo es la gestión del monte y principalmente del agua, que se hace durante todo el año y se lleva haciendo durante 20 años. ¿Del agua? 30 años. ¿Del agua por qué? Porque prohíben los retranques, prohíben regar las fincas y van en el camino equivocado. Que tienen que hablar con la gente mayor, que es los que saben gestionar todo eso. Se está dejando de lado. Tenían que incentivar a que la gente regara y hiciera retranques para tener agua. ¿Quieren el agua arriba abajo? Bueno, pues arriba abajo, hasta que se seque. Así pasa, que los ríos están secos cuando nunca en la vida pasó tal cosa. Alcalde, ¿puede describirnos la zona que se está quemando y la zona que está en riesgo? ¿Hablamos de una zona de mucho bosque y población muy diseminada? Vamos a ver, es básicamente monte bajo, mucho roble y algún castaño, que ya eso es, ya claro, ahí ya son unas pérdidas más importantes, porque la castaña es un ingreso extra que la gente tiene y claro, en el momento que se quema un castaño ya no pierdes la producción de este año, sino que pierdes la producción de una vida y el trabajo de una vida. Jesús González Nieto, alcalde de Ermissende. Esperemos que las labores de extinción permitan que ese fuego no avance y no llegue efectivamente a Castromil y a su municipio. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Buen día. Lara Salgado desde Santiago. Buen día, Lara.
¿Qué tal? Bo día, Sastre. Este fuego que nos describe el alcalde de este municipio de Zamora es uno de los que en realidad más preocupa. De hecho, él nos decía, estoy trabajando en la parte de lo que llamamos el castromil gallego porque es uno de los que más preocupa en Galicia, uno de los que se ha ido a sumar a los que ya han hecho arder unas 30.000 hectáreas en esa comunidad. Claro, son casi 30.000 hectáreas. Como dices, el fuego de Amezquita preocupa mucho porque es el más cercano precisamente a Castilla y León, y es que los incendios no dan tregua, no lo han hecho tampoco durante la madrugada, siguen avanzando en algunos puntos sin control. De hecho, durante la noche, el frente, por ejemplo, de Monterrey, que es otro del sur de Ourense, se acercaba también al concello de Cualedro. De hecho, fueron unos 200 los vecinos que trataron de extinguir las llamas como podían, y esto nos contaban hace apenas una hora aquí en la SER. A situación é bastante tensa, é de bastante impotencia. Aquí, por menos, no que é a parte esta da zona sur, onde está a residencia de ancianos, temos un lume aproximadamente a 100 metros. Como digo, a situación é moi tensa e o único que hai aquí ahora mismo son vecinos con siesta na mao e sin ningún tipo de medios para poder apagar. En estos momentos han logrado, eso sí, contener el avance en los puntos que más preocupaban, precisamente cerca de esa residencia de ancianos, pero no se puede bajar la guardia porque las previsiones meteorológicas apuntan a una jornada de nuevo muy complicada en Galicia, con 40-41 grados en esa zona. El consellero de Presidencia, que se pasaba también por la SER, dice que el pronóstico no es nada halagüeño. Pues as previsións son complicadas, efectivamente, e nos gustaría ter outras expectativas, non? De feito, pode vostede creerme que lle preguntamos continuamente Meteo Galicia a ver se de casualidade cambia, pero as respostas nunca son boas. Quero decir, hai unha ola de calor que vai a permanecer. Agora mismo hai 40 grados fora. Esto, imagínese o incendio. Esto nos decía, ¿no? Porque los 40 grados también están de madrugada. De hecho, el de Chandrecha de Queixas, ya el segundo mayor incendio de la historia en Galicia, tras el que se produjo en Ocourel en 2022. El alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, nos contaba también que la situación sigue preocupando. Se han unido los dos frentes, el de Parafita y el de Requeixo, suman 11.000 hectáreas y está muy cerca otro incendio, en este caso el de Maceda, que asciende a 2.500. Estamos bastante preocupados porque o que nos queda deste concello sin arder é a zona que vai entrar se non se corta. Claro, xa queda pouco por arder aí, non? Bueno, pues de 4 partes puedo asegurar que queda una. Además se han reactivado 2 focos, uno en Vilar de Boso, otro en Vilariño de Conso. En Oimbra las hectáreas calcinadas suman 6.000 y en Amezquita, en ese incendio que comentabas tú, Sastre, se suman otras 8.000. Y ahora acabamos de saber que está activo un nuevo fuego en el municipio coruñés de Toques, en la parroquia de San Martiño de Oleiros. Según las últimas estimaciones de Medio Rural, que las acaban de subir ahora a las redes sociales, ronda las 200 hectáreas, pero lo más relevante, Sastre, es que se acaba de declarar la situación 2 por la proximidad al núcleo de Penagundín en el concello limítrofe de Melide. Vamos a intentar establecer comunicación lo más rápido posible con esa zona, en A Coruña, por tanto, que se suma al complicadísimo mapa. Ya ven que efectivamente los grandes incendios parece que permitan que alguna de la gente que ha sido desalojada vaya volviendo, pero mientras alguna de la gente puede regresar, hay otras zonas que empiezan a preocuparnos en el mapa. Gracias, Lara. Vamos hablando a lo largo de la mañana porque habrá que ir actualizando, lo mismo que hay que hacer saludando de nuevo a nuestro compañero en la redacción de Castilla y León, Diego Villacorta. Hola, Diego. Hola. Porque decíamos, esta situación de Zamora por la que hablábamos con el alcalde de Hermisende se suma a un mapa también muy complejo allí, sobre todo en las zonas de Zamora y en el Bierzo. Así es, de momento esa zona de Alta Sanabria es la que más preocupa, los 1.500 desalojados de esas 5 localidades. En una zona cercana, en Porto de Sanabria, precisamente los vecinos daban por extinguido un fuego iniciado en la tarde de ayer, pero sin embargo un rayo caído sobre las 2 de la madrugada volvía a iniciar las llamas. Unas reactivaciones prácticamente constantes y por tanto el trabajo de los medios terrestres y aéreos es ingente durante estas horas. Esto en cuanto a Zamora. Mientras en la provincia leonesa preocupa la zona norte, los fuegos que están ahora mismo en peor pronóstico y que amenazan a espacios naturales de Añares del Sil, de Fasgar en Omaña, de Orallo en Villablino y Barnedo de la Reina, en una localidad ya muy cercana a los picos de Europa. Allí se espera que 16 localidades vuelvan a sus casas en León, en la provincia leonesa, en las próximas horas. Ya lo han hecho 18 en total, y también en Salamanca está ese punto de interés, el nivel 2 del incendio de la Alberca, que durante toda esta semana ha estado en nivel 1, pero sin embargo, como hemos escuchado hace unos minutos, pues se volvía a reactivar. Decían desde el ayuntamiento pues que no han contado con efectivos suficientes, que se iban a otras provincias con peor pronóstico en este sentido. De momento esta es la situación, aunque tenemos 9 fuegos activos en nivel 2, sobre todo en estas 3 provincias. Actualizaremos también e iremos a Salamanca para ver qué pasa en la Alberca y se completa. Gracias, Diego. Hasta luego. Se completa la situación, la descripción de lo que hay con
Las complicaciones en Extremadura, el fuego de Llerena, esta vez en Llerena, que ha obligado a evacuar a unas 40 personas. Está confinado el municipio de Villa García de la Torre y además siguen desalojados, es la cuarta noche que pasan fuera de sus casas los municipios que están en torno al incendio de Jarilla, entre ellos los de Cabeza Bellosa, que es donde saben que tuvo que ir la Guardia Civil a sacar a gente que no quiso ser desalojada cuando las autoridades se lo advirtieron. En fin, estos 10 minutos de abierto para empezar al abierto, para situar cuál es el mapa ahora mismo de las cosas más complicadas en torno a los incendios. Lo que vamos a hacer a la vuelta, y por ahí quiero que empecemos el análisis esta mañana con Mariola Urrea, con María Martí de Bascuñán y con Ignacio Urquizu, es por la reducción en la inversión pública en los medios de prevención. Nos decía el alcalde de Ermessende nada más empezar: yo no tengo ninguna queja con los medios de extinción, están haciendo lo que pueden. Viernes 15 de agosto les decía que, a pesar de la polémica política que hemos visto en estos últimos días, de la que luego hablaremos en detalle, son las comunidades las que tienen las competencias en materia de prevención de los incendios. Y hoy les podemos ofrecer una radiografía de cómo ha evolucionado esa inversión pública en los últimos años a partir del dato que ya les dábamos el otro día. Les decíamos, en la perspectiva nacional, la inversión pública entre los años 2009 y 2022 ha caído un 50%. Pero hoy, ya lo decía nuestro compañero Pablo Anzola a las 8. Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy podemos ir al desglose. Se ha desplomado precisamente en algunas de las regiones más golpeadas por el fuego este verano. En Castilla y León, que es una de las más castigadas. Por ejemplo, en este periodo, entre 2009 y 2022, se ha hundido esa inversión en prevención, Pablo, un 86%. Sí, eso es. En 2022, el último año con cifras completas disponibles, la Junta de Castilla y León destinó a esos trabajos de prevención casi una décima parte del dinero que dedicaba en el año 2009. Es un recorte que ha ido a más en los últimos años y que coloca el desplome de la inversión pública en esa región, lo decías, en un 86% en 13 años. Estos son datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y también de ASENFO, la Asociación de Empresas Forestales, que permiten desgranar también cómo ha evolucionado ese gasto en gestión forestal en otras de las regiones más afectadas por el fuego estas semanas. En Galicia, por ejemplo, se mantiene prácticamente sin cambios. Ese presupuesto aumenta, de hecho, ligeramente un 5%. En Extremadura sí aumenta algo más, un 17%. Sin embargo, en Asturias la partida de prevención ha caído más de la mitad, un 54%. Y otro de los casos que más nos ha llamado la atención cuando trabajábamos en estas cifras es el de Andalucía. En esa región no solo la inversión pública en limpieza de montes ha caído casi a una tercera parte, un 67% ha menguado en 13 años, sino que lo que se observa al mismo tiempo es que el gasto en extinción se ha disparado un 89%. Es decir, la región andaluza se ha quedado cerca de duplicar el presupuesto que destina a apagar el fuego en verano, mientras dedica mucho menos a preparar el terreno en invierno. La tendencia en Andalucía deja otra pregunta en el aire. Si hay estimaciones, Pablo, de cuánto se podría ahorrar en extinción si se invirtiera más en prevención. Bueno, es difícil, pero algunos expertos con los que hemos hablado apuntan a que por cada euro destinado a la prevención, a la preparación del monte contra los incendios, se podrían ahorrar hasta 10 a la hora de apagar las llamas. Anoche, en Hora 25, Paco Castañares, él es exdirector de Medio Ambiente en Extremadura, ponía el ejemplo concreto del incendio en Las Urdes, que ha calcinado casi 3.000 hectáreas y que explicaba perfectamente la siguiente factura. Si en lugar de gastarnos 6 millones de euros en extinguirlo, nos hubiéramos gastado durante los 10 años anteriores 3 millones de euros, solo la mitad, a 300.000 euros cada año, en ordenar el combustible, en gestionarlo, en sacar los excedentes, en evitar acumulaciones, en que no hubiera madera, ni ramas, ni matorral seco que pudiera ser fácilmente, que pudiera propagar fácilmente el fuego, habríamos evitado el incendio. Y además nos habríamos ahorrado 3 millones de euros. Lo habríamos hecho por la mitad. Habríamos creado empleo. Habríamos reforzado... Bueno, contaba además que con el campo extremeño como está, nada garantiza que no vuelva a ocurrir. El conjunto de las administraciones públicas de España, lo decía Sastre, tanto las autonomías como el Estado central, han recortado un 51% el presupuesto en prevención forestal contra incendios, unos 175 millones de euros en 2022, mientras el coste de apagar el fuego rondará este año los 19.000 euros por hectárea según las últimas estimaciones. Pablo, gracias. Hasta luego. Miguel Ángel Duralde es el presidente de ASENFO, esta Asociación Nacional de Empresas Forestales. Señor Duralde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene usted echada la cuenta de cuánto podríamos ahorrarnos en extinguir incendios si en cambio invirtiésemos en esto que hemos recortado, en la prevención? Pues realmente no tengo echada la cuenta, pero lo que ha contado Paco Castañares pues es
es bastante significativo y por ahí irían las cosas. O sea, que hace no falta... solamente lo que hemos ahorrado, sino lo que hubiéramos generado en empleo y en mantenimiento de la riqueza forestal y de los valores ecosistémicos que no se habrían perdido tan de golpe como ocurre con un incendio. Lo que hace falta, por tanto, es un cambio en la mentalidad de las administraciones, que parece que sean recortes en los presupuestos año a año en prevención y luego no piensan en lo que van a acabar gastando en extinción. Bueno, eso está claro, ¿no? Es un tema en gran medida, una decisión política de cambio de estilo y de concepción cómo se gestiona el monte. Sí quería hacer referencia a que todos estos estudios que hemos ido realizando desde el año 97 en la asociación, con la ayuda parcial presupuestaria del Ministerio, la inversión global se divide en 22 ítems. Uno de ellos es prevención, pero es prevención desde un punto de vista en general bastante estricto. Lo que se llama prevención, unas fajas pegadas a los caminos, un depósito de agua, pero hay otras muchas, hay 21 más. Bueno, una de ellas es extinción, que esa no tiene mucho manejo, la extinción es extinción, pero hay partidas como tratamientos servícolas, apertura de caminos, que actúan en prevención también. Y muchas de las cuestiones que puede ocurrir al estudiar estas tablas es que de un año a otro a lo mejor hay partidas que se dedicaban o que se apuntaban como prevención y en otro año lo han pasado a tratamiento servícola, por cuestiones administrativas o nominativas de los fondos que llegan. Y no, tiene que ser para tratamientos, pues se pone que es tratamiento. Y lo que se hace es gestionar las masas. En general, la prevención, la partida de prevención, está muy ligada a cuestiones muy locales en las masas forestales. Pero lo que nos hace falta, se entiende, es la gestión global del monte, que tendrá muchos beneficios, tanto como en empleo, por supuesto, en riqueza de productos. Eso es lo que no estamos haciendo bien. Mantenimiento de eso es lo que no estamos haciendo bien. Algunas interpretaciones pueden ser no exactas de estas estadísticas, sí. Porque incluso en la toma de datos, al cabo de los años, pues hay partidas que han pasado de una consejería a otra, sí. y pueden haberse perdido, pero lo importante es el conjunto de la gestión, que yo entiendo que cuando estamos hablando y en estas circunstancias, lo incluimos en el término de prevención hoy en día, pero las estadísticas lo dividen de forma distinta. Entiendo, pero la filosofía global, para entenderlo, ¿no? Hay que simplificarlo un poco, aunque tenga toda esta letra pequeña, que desde luego es muy llamativa, pero la filosofía es esa, es decir, se reduce el gasto público en prevención, aunque tenga distintos nombres, distintas matrículas la cosa, pero el fondo es el que es, y en cambio no hay más remedio que invertir más en extinción porque aumentan los incendios y son más difíciles de atajar. Lo que le quería preguntar es si este mapa que permite hoy, con las cifras que estamos ofreciendo, distinguir por comunidades, también a ustedes les permite llegar a algún tipo de conclusión. Es decir, ustedes que saben la letra pequeña, la letra mayúscula, que saben interpretarnos este dato, ¿cómo nos lo podría traducir de qué efectos tiene? Es decir, ¿qué diferencia hay en los efectos que tiene, lo que acaba ocurriendo después, en cómo son los incendios en aquellas comunidades donde más se ha reducido en este gran capítulo que podemos llamar prevención y en cambio en aquellas que han mantenido esa inversión pública? Pues realmente el conjunto de las inversiones que van teniendo las comunidades autónomas es bastante parecido. El historial de cada comunidad autónoma es bastante parecido al historial de la comunidad autónoma de al lado y hace que el historial del conjunto, que es lo que importa, porque además los incendios forestales no entienden de barreras administrativas, pues es bastante parecido. Desde el año 2009 estamos el top prácticamente en todas y la crisis afecta a todas, bajan, mantienen la extinción como sea, porque es imposible no hacerlo, pero lo demás se baja y todo sube. Es parecido, o sea, en ese sentido no hay una diferencia. Luego hay modelos distintos de equipos de extinción y tal, pero el resultado en ese sentido no es especialmente distinto porque no existe una diferencia significativa en que haya aunque aparentemente... Bueno, en Castilla y León la reducción es del 86%. Sí, pero es que hay otras partidas en las que no ha sido así y su inversión se ha mantenido similar
a la del año anterior, cuando han tenido más dinero, pues desde el año 2017 pues está recuperándose y está gestionando las masas. En la partida de prevención, pues por circunstancias nominativas en muchos casos, a lo mejor ha disminuido, pero en la partida de apertura de caminos, que es prevención, posiblemente pues a lo mejor ha aumentado, o en la de tratamientos helícolas, o porque lo interesante es gestionar la masa, no gestionar unas líneas, que eso es lo que es la prevención, estrictamente. Entonces, en gestionar la masa no hay diferencias significativas en ese sentido. Pues Miguel Ángel Duralde, presidente de ASENFO, la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Le agradezco mucho su tiempo esta mañana en Hoy por Hoy. Un abrazo. Muchas gracias. Es a partir de aquí, de los datos que ya contábamos el otro día, esa reducción en la inversión en prevención, aunque ahora nos decía el experto, prevención es un término tan amplio que cada comunidad lo entiende de una manera, pero en fin, parece que la filosofía es esa. Él mismo decía, la crisis también impactó en esto, en los presupuestos públicos. Es por donde empiezo el análisis con Mariola Urrea, con María Martínez Bascuñán y con Ignacio Urquizu. Ignacio, sobre todo porque esto se ha convertido en material y está bien que ofrezcamos primero los datos antes de escuchar cómo los partidos se lanzan unos a otros, sobre todo el Gobierno y el PP, los trastos a la cabeza. Sí, porque realmente van justamente lanzándose los trastos a la cabeza en dirección contraria a lo que se necesita. Y lo explico brevemente. Lo estaba diciendo hace un momento, bueno, cuando en un bosque hay castaños se va una vida entera, claro, porque un bosque de castaños pueden ser 200 años hasta que realmente es un bosque como tal, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de elementos que tienen un largo plazo y es algo que no puede cambiar cada vez que cambia el gobierno. Es decir, la gestión forestal, que es lo que está hablando este experto y lo que se está hablando de lo que hay que hacer cuando no es verano, es decir, el resto del año, la gestión forestal exige pues de políticas consensuadas para que se mantengan una vez cambian los gobiernos. Estamos hablando de cosas muy técnicas, ¿no? Pero la gestión forestal básicamente es que se ha producido o se está produciendo, entre comillas, la expulsión de una especie que es la humana de una parte del territorio. Se está yendo a las grandes ciudades, se está envejeciendo, hay actividades tradicionales que están desapareciendo. El alcalde hace un momento decía que no les dejan hacer determinadas cosas que antes sí que se podían hacer porque estamos cuidando tanto el paisaje que nos hemos olvidado del paisanaje, de todas aquellas personas que vivían allí. Ganadería extensiva, rotulación de terrenos, agricultura, y eso en el momento que el ser humano desaparece, aparece el bosque en su mal estado, o sea, en su no gestión, matorrales, vegetación, que nadie pisa por allí durante muchísimo tiempo, ¿no? Y con un cambio climático como sentimos, con temperaturas muy altas, con mucho oxígeno en el ambiente, eso es combustible que va a arder rápidamente. Por lo tanto, lo que se necesita es una gestión forestal que sea más o menos consensuada por los grandes partidos. Y la gestión forestal tiene que ver con aprovechar el terreno de forma sostenible. Tiene que ver, pues seguramente, con la biomasa, con establecer calderas de astillas que permitan calentar edificios municipales, tiene que ver con seguir apostando por esa ganadería extensiva, aunque sea ayudándoles económicamente, con permitir que se puedan seguir haciendo algunas actividades como la agricultura en algunos espacios, es decir, que la gestión forestal tiene muchas piezas, como decía muy bien este experto, que permiten prevenir los incendios, porque si hay ser humano que aprovecha de forma sostenible el territorio, lo que va a desaparecer es el matorral, va a desaparecer el combustible y seguramente el incendio va a ser menos probable al año siguiente, ¿no? Por lo tanto, es una política que no tiene nada que ver con echarse tweets a la cabeza, que tiene que ver con cuestiones técnicas y científicas y que además, si es consensuada, permitirá que en un medio y largo plazo esta gestión forestal no cambie cuando cambian los gobiernos y estos mega incendios, que es lo que está sucediendo ahora mismo, que son incendios de nueva generación y que arrasan todo porque van a mucha velocidad y son muy difíciles de parar, pues es un elemento muy peligroso ahora mismo para las sociedades. Lo que nos lleva, Mariola, a la pregunta del millón. ¿Y es posible un consenso, incluso aunque sea en esto? Pues no lo parece. No parece que tampoco en esto, que es una cosa tan dramática como la que estamos viviendo estos días, España ardiendo, ni siquiera en esto parece que hay un entre distintos niveles de poder administrativo, autonomía y Estado central y distintos gobiernos. Yo creo que hay un elemento clave o dos elementos clave que tenemos que pensar cuando hablamos de cómo enfrentarnos a los desafíos del fuego. Uno, cuando hablamos de la prevención, se ha dicho ya, es cómo gestionar la masa forestal, y hoy gestionar la masa forestal es un desafío más complejo que el que existía hace unos años, porque han cambiado obviamente los modelos económicos, porque ha abandonado el ser humano algunas áreas de trabajo
y obviamente hacer frente a gestionar esa masa forestal, eliminar ese combustible, no es una tarea fácil y requiere inversión. Y cuando hablamos de extinción es responder a la pregunta cómo hacer frente a los incendios de nueva generación, que son incendios tan agresivos que a veces resulta simplemente imposible abordar, y por tanto también requiere no solo inversión, sino también innovación en la manera de hacer frente a esa extinción. Y todo esto sin olvidarnos que una parte de los incendios, no menor de los que estamos hablando, son incendios intencionados. Y esto también requiere legislación que sancione a quien realice estas prácticas que son delictivas, porque atenta contra el patrimonio de todos y también pone, obviamente, como estamos viendo, en riesgo la vida de las personas. En definitiva, es una política integral donde hay que invertir y hay que innovar, porque creo que las nuevas circunstancias están haciendo o nos exigen una aproximación novedosa, diferente, tanto en términos de prevención como en términos de extinción. Voy ahora contigo, Marian, pero primero haremos la pausa para escuchar las noticias de las 9 y recapitularemos, además conectando con la Dirección General de Tráfico, situando la situación en las carreteras en la medida en que precisamente los fuegos, sobre todo los de Galicia, tienen afectadas algunas carreteras, igual que está cortada hasta nuevo aviso la comunicación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Como les decía, permanece interrumpida toda la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia después de que este jueves quedará suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona. Rubén Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Está suspendida hasta nuevo aviso. Adif y Renfe insisten en que se reanudará la circulación cuando se pueda garantizar el paso de los trenes sin riesgo por el fuego. Además, esta noche se ha restablecido la circulación entre Puigverd y Juneda, en Lleida, que fue cortada como consecuencia de otro incendio que afectó a un tren de media distancia cuyos viajeros fueron transportados por carretera entre Les Borges y Lleida. Los incendios afectan además a la circulación por carretera en plena operación salida por el 15 de agosto. Esta mañana se ha reabierto la circulación de 4 carreteras. A esta hora son 10 las que continúan cortadas. Sonia Lacuna, buenos días. Buenos días. Sí, entre las 10 carreteras cortadas continúa interrumpida la circulación en la nacional N630 en su paso por Cáceres entre Aldea Nueva y Plasencia, aunque se han reabierto hasta ahora la N525 en Agudiña, Ourense, la N621 entre Portilla de la Reina en León y Vejo, Cantabria, y la N621 entre Cardeo, Vizcaya y Vejo, Cantabria. Además, las carreteras de Plasencia entre el Campo y Lores y San Salvador y Cantamuda y el Campo están cortadas en ambos sentidos y en toda su extensión. La DGT recomienda a los conductores que eviten las zonas con incendios para dejar la vía libre a los servicios de emergencia. Se espera una mayor densidad de tráfico entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en un festivo en el que se prevén 7 millones de desplazamientos. Gracias, Sonia. Lo último de los incendios nos lleva a Galicia, donde se ha declarado un incendio forestal en el municipio de Toques, como nos contaba nuestra compañera Lara Salgado, un incendio de nivel 2 que ha arrasado ya 200 hectáreas, y mientras en la provincia de Zamora la Junta de Castilla y León mantiene 3 incendios en nivel 2, el más alto que contempla el Plan Autonómico contra Incendios. De ellos, arde de forma activa entre Alta Sanabria y al sur de Ourense el de Azmezquita, que ayer traspasó por momentos la frontera entre ambas comunidades. Se ha controlado desde tierra durante la noche, como nos ha contado Jesús González, alcalde de Ermisende, a quien hoy por hoy esta mañana, que ha cargado contra la gestión durante el año, más allá del verano, de falta de prevención e incendios en el monte. Yo, referente a los medios, no tengo ninguna queja, y ya llevan los medios de Castilla y León trabajando días. Yo tengo queja en cuanto a la gestión durante el año del monte. Y mientras tanto, pues correremos el riesgo de que, arderá el pueblo que le toque, arderá, y al que no le toque tendrá suerte, pero quedará para otro momento. El incendio de Zamora mantiene a 1.500 vecinos desalojados, ubicados en distintos albergues habilitados en localidades cercanas. Desde Zamora, Esther Martín. Mientras empiezan a llegar los medios aéreos también a la Alta Sanabria, tras una noche en la que se ha logrado contener por tierra el fuego en la frontera con Ourense, pero que se prevé complicada por las altas temperaturas que se esperan para hoy. Los vecinos desalojados se despiertan en los albergues dispuestos para acogerlos. Los de Porto, la localidad más alejada de la capital de la provincia, desayunan a estas horas en los albergues habilitados en Puebla de Sanabria y en Urbián. Eran los más numerosos de los que se desalojaron ayer por la cercanía del fuego de Amezquita y la afección a su única carretera, que por cierto está cortada. 230 de ellos han dormido en Puebla de Sanabria, 65 en la localidad de Urbián, y con ellos ha estado hace un momento su alcalde, Francisco Blanco. Y vamos ya con los deportes. Duro, vuelve la Liga. Y lo hace con el Girona
Rayo Vallecano, que se va a jugar finalmente a las 7 de la tarde y con el primer choque del Real Oviedo en primera después de 24 años a las 9:30, el partido en la Cerámica en Villarreal. Es la temporada en la que estamos pendientes del partido de Miami, en la que el Barça mañana en Mallorca parece que no tendrá problemas de inscripciones y en la que los árbitros pasan a llamarse por su nombre de pila y un único apellido. A las 7 lo contamos todo con Garrido en Carrusel. Nos contaban nuestros compañeros de Galicia que uno de los fuegos que más preocupan ahora en esa comunidad muy afectada en Ourense es otro que nos lleva a hablar, sin embargo, de A Coruña y que ha elevado la situación 2 de emergencia, la más alta en el plan autonómico en torno a toques. Vamos a saludar a Suso, que tiene una granja en el concello de Melide. Hola Suso, bo día. Buenos días. ¿Cómo están ahora las cosas allí? Bueno, un poco... ahora más tranquilo, después de la noche que pasamos, pues bueno, está la cosa más o menos controlada. ¿A partir de qué hora llegó el primer aviso? ¿Cuándo empezó el fuego? Sobre las 6 de la tarde, pues estábamos trabajando en la granja y tal, y ya llega la Guardia Civil y pues avisándonos y bueno, y empezamos ahí, pues claro, porque había mucha maleza y se propagaba bastante rápido, cogió varias direcciones, derecha e izquierda, porque el viento era variable, entonces pues ahí empezó la cosa y bueno, hasta las 5:30 de la mañana de un lado lo controlaron y otro más o menos por ahí, por los dos frentes. A veces llegó a tener un cordón de 3 kilómetros de ancho. Durante la madrugada ustedes han podido colaborar de forma voluntaria Sí. o coordinados con los efectivos de emergencia. Fuimos voluntarios todos los vecinos ahí, porque claro, es que no había, en principio no había motobombas, vino el helicóptero descargado solo 2 veces, porque se hacía ya de tarde, y ayudando a las brigadas, que no había gente. A veces nos mandaron una motobomba, y nosotros mismos, yo mismo, con mis manos, nunca había cogido una manguera de bomberos y tuve que meterme al centro de la maleza, al fuego y arriesgar incluso nuestras vidas. Y ahí estuvimos. ¿Ahora están bien? Sí, ahora bien, pero bueno, fue un susto, a veces que claro, el gasin del viento era variable, entonces a veces pues te ibas metiendo y luego te cambiaba, tenías como de correr para atrás y nosotros sin experiencia, que nunca hicimos eso, pero bueno, había que controlarlo, controlando que había casas cerca por un lado, por otro lado ya había casas, se marchaban las brigadas para otro lado y nos quedamos con los vecinos, factores de cisternas, y entonces pues ahí fuimos aguantando y primero fueron a los vecinos que estaban ahí, llegó hasta casi sus puertas el fuego. Entonces, pues ahí se controlaron, luego ya como le comentaba, ya enganchó otra vez y ahí empezamos otra vez sobre las 4 de la mañana, empezó otra vez y a ver si pudimos controlarlo los vecinos y ahí lo controlamos, pero la cosa fue complicada. ¿Se han organizado los vecinos? Sí. ¿Ha habido en algún momento amenaza o riesgo de que les desalojaran, Suso? En la granja no, porque hay una finca alrededor y como se había humedecido con las cisternas, pues no, pero en los vecinos de las casas sí que había riesgo, pues tuvieron ya, ahí había bastante riesgo. Y ya le digo, quedó hasta incluso tener una cochera de coches ahí y tuvieron que desalojar los coches y incluso una carrera de quitar los perros y ahí estuvo cerquita. ¿Usted ha tenido daños en su propiedad? En nuestra propiedad no nos rodeó el humo, todo eso, pero bueno, como les digo, la granja está en medio de una finca y está limpia y entonces el fuego por el pasto seco corría, pero bueno, con los vecinos con las cisternas han modificado eso y bueno, se pudo controlar ahí se paró. ¿Cuánta gente son en su concello, Suso? En nuestro concello pues como 8.000 personas más o menos. Personas. Suso, le agradezco mucho su atención esta mañana, que nos haya contado en la radio la noche que han pasado y sobre todo celebro que ahora la cosa esté un poco más tranquila. Un abrazo fuerte, buen día.
Muchas gracias. Hasta luego. Miguel Ángel Luengo es el alcalde de La Alberca en Salamanca. Alcalde, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa en su municipio? Porque nos han contado nuestros compañeros en la redacción de Castilla y León que las cosas se han complicado en estas últimas horas. Bueno, ahora ya ha bajado la intensidad del fuego, de la llama, ahora hay retenes. Hemos pasado 2 días, sobre todo ayer, muy malos, con la gente muy asustada. Pues la verdad es que todavía todavía estoy un poco en mi mente todo ajustando, porque la verdad es que lo hemos pasado muy mal. Las fiestas, muchísima gente, con peligro de confinamiento, de desalojo, lo hemos pasado muy mal. O sea, han sido los últimos 2 días. Es que todo esto viene, bueno, pues viene de lo que viene, ¿no? No es sumarse al carro y precisamente echar más leña al fuego, pero tuvimos un pequeño incendio, muy bien, relativamente cerca del pueblo, lo llegamos a extinguir con pocos medios, no fue mucho, pero nadie quedó vigilando por la noche. Y el sentido común, la propia organización de un incendio, dice que hay que quedarse por la noche porque se reactivó y fue lo peor. Es que no había nadie, es que venían, yo entiendo que venían cuadrillas con turno de 12, 15 horas y no precisamente estar sentados, sino que estaban atacando el fuego y tenían que descansar y lo retiraron, y luego nos fueron, precisamente nosotros tenemos un camión, el Ayuntamiento de Bomba, quien se tiene que quedar por las noches, uno de los trabajadores durmiendo en el camión 2 o 3 horas porque enseguida para allá otra vez. Es que está todo, estamos como pollos sin cabeza. ¿Usted puede advertirlo a la Junta de Castilla y León de que esa zona se quedaba sin vigilancia? Claro, nosotros llamamos diciendo que no quedaba nadie por la noche, que era conveniente, pero nos decían que es que no hay medios, que no hay gente. Entonces, claro, lo normal es que con estas temperaturas, lo normal es que hay zonas todavía que se apagaron, sí, parecía que todo estaba apagado, pero la realidad es que, claro, fue un rayo de una tormenta y quedó fuego latente y ahí quedó zona caliente y, claro, se encendió al día siguiente. Con que hubiera habido 2 personas allí cuidando aquella noche, pues no hubiera pasado lo que pasó luego ayer, que tuvimos un momento muy críticos, claro. Pero, alcalde, ¿a usted le están diciendo desde la Junta que no hay medios? Lo digo porque es importante, porque a nosotros en las ruedas de prensa nos dicen que hay medios suficientes. Bueno, yo no lo digo, ni me lo han dicho, pero es evidente, si en un fuego por la noche no se queda un retén para vigilarlo, no sé cómo llamarlo. Pueden decir que hay medios, pero la realidad es que por la noche no quedó nadie, ni la noche del martes, ni la noche del martes, ni la noche del miércoles, ni la noche del jueves. Es que no, anoche ya quedaron gente, ayer sí, anoche ya quedó, entonces la noche del martes y la noche del miércoles no quedó nadie en el fuego. Anoche ya ha quedado mucha gente, ya ha quedado retenes, porque claro, ayer ya se acercó mucho al pueblo, tuvieron que confinar una parte del pueblo y anoche ya sí, anoche hubo medios, o sea que y yo achaco, también es verdad que la gente está muy cansada, en Castilla y León estamos desbordados por los incendios, pero claro, no es cuestión de desatender unos países a otros sin dejar a alguien, porque si no merece la pena dedicarse a apagar un fuego del día si de noche lo dejamos ahí sin nadie vigilando, claro. En esas horas críticas en las que usted me expresaba ahora su preocupación y el temor que tuvo, sobre todo por la gente que hay en su municipio, en la Alberca, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lucharon contra el fuego? ¿Cómo se organizaron? Bueno, sí, es que cuando se reactivó ayer por la mañana, al principio fuimos nosotros, que tenemos un camión, pero que realmente no somos bomberos, ni mis trabajadores del ayuntamiento son bomberos, son conductores del camión, tienen que ponerlo a disposición de cuando vengan las cuadrillas, pero al principio estábamos un conductor, estaba un agente ambiental que está de vacaciones y se ha incorporado voluntariamente, había otro agente ambiental y yo, apagando, y un concejal más, apagando el fuego, metiéndonos intentando evitar que esa reproducción fuera más, pero con 4 personas y un camión autobomba es imposible, es que es imposible. Luego ya sí que es verdad, y así lo digo, que a la hora y media vino ya un helicóptero, ya empezaron a venir cuadrillas, ya empezaron a venir medios, pero eso se hubiera arreglado si por la noche se hubiera quedado vigilando. En la Alberca son unas 1000 personas, ¿no?, censadas, lo que pasa es que no sé cómo se multiplicará la población ahora en verano. Bueno, pues hay que entender que hoy es el día grande de la Alberca, el día de la fiesta. Ayer había más de 5.000 personas metidas en el pueblo, claro, hay muchísima gente. ¿Van a poder celebrar las fiestas? Hoy va a ser día de fiesta, ¿van a poder celebrar todo lo que tenían previsto? Sí, debemos hacerlo porque, bueno, pues
no nos tiene que poder. Yo entiendo que hay mucho miedo, mucha incertidumbre todavía, con el corazón una parte puesta en el incendio, otra puesta en las fiestas, pero hay que seguir celebrando. Pues Miguel Ángel Luengo, alcalde de La Alberca, gracias por su tiempo y un abrazo, que vaya bien esa celebración de las fiestas. Lo único, si me permite claro, decir que los que están atacando en el fuego, los profesionales en Castilla y León, no tienen la categoría de bombero, que son peones que se están jugando la vida por 1.300 euros con la paga extra incluida, con las vacaciones, que no se les concede, no se les reconoce la categoría de bomberos. Es que parece mentira que se están jugando la vida y son los peones los que nos están salvando. Estamos incidiendo en ello, alcalde, desde el primer día, y hace bien en recordarlo porque seguiremos haciéndolo. Son las personas que, en efecto, y como usted muy bien dice, se están jugando el tipo y jugando la vida para intentar que las llamas, en un momento tan complicado, con tantos frentes de forma simultánea abiertos, están intentando que esto afecte a la población. Alcalde, gracias y un abrazo. Y con Mariola Urrea, Ignacio Urquizu y María Martínez Bascuñán, a quien todavía no hemos escuchado en el análisis de lo que comentábamos, y de hecho María era una constante de las dos llamadas que acabamos de tener, especialmente el alcalde de La Alberca en Salamanca, que nos decía que nos dicen que no hay medios, y también hablaba de las condiciones de la precariedad en la que trabajan muchos de los bomberos, de los trabajadores de la extinción de los incendios, como hemos ido hablando estos días. Pero todo esto se mezcla con esta refriega política en la que el gobierno y el PP se hablan, se señalan y se acusan de falta de medios para abordar una situación, en fin, catastrófica, porque hay veces que utilizamos las palabras por demás, y yo creo que en este momento se puede hablar naturalmente, desde luego, de una catástrofe. Claro, y cuando estás escuchando pues a toda esta gente hablar de lo que está sucediendo ahí, pues te das cuenta también de que el vuelo gallinacio, ¿no?, de la disputa política. Yo creo que los incendios ahora mismo no son un problema ambiental, es el espejo que nos está devolviendo todas las contradicciones. Llevamos décadas construyendo un modelo territorial que es insostenible, y ahora el clima extremo pues nos está presentando la factura. Pero yo quiero incidir en esto: los incendios de sexta generación no son desastres naturales, o no solo, son desastres sociales también, manifestándose a través de la naturaleza. Son el resultado de muchas cosas: del abandono rural, de la acumulación de biomasa, de la precariedad laboral, del negacionismo político, de la vulnerabilidad climática. Todo esto conectado forma parte de un patrón que es autodestructivo. Yo cuando estamos hablando aquí ahora de la prevención, ¿no?, quisiera conectarlo con la idea del abandono institucional, que para mí es lo que destila todas estas conversaciones que estás teniendo, Sastre, y una reflexión más sobre la falsa dicotomía también entre lo urbano y lo rural. O sea, uno de los grandes engaños del debate público ahora mismo es presentar esto como un conflicto entre campo-ciudad, como si fueran mundos separados en competencia, pero esto es mentira, y es lo que nos está revelando lo que está sucediendo, ¿no? Las ciudades al final dependen del territorio, del agua que viene de los pueblos, de los alimentos que producen, de la energía que generan, del paisaje que mantienen. Entonces, esta falsa dicotomía al final lo que está haciendo es ocultar una interdependencia real, y esta es la España que no se ve desde Madrid. Yo creo que lo que más duele de toda esta historia, aparte de lo que está de las vidas humanas y de la pérdida del paisaje, es que hay dos Españas que conviven sin conocerse. Está la España, por un lado, de los debates televisivos o que habla del cambio climático, que utiliza estos tecnicismos, ¿no?, y debate todo esto. Y luego está la España de los señores que están bajando del tractor a la 1 de la madrugada con las llamas a 100 metros, ¿no? Y la tragedia no es que estas dos Españas no se entiendan, es que una decide sin conocer a la otra, ¿no? Sobre todo la tecnocrática, la burocrática. Y yo creo que también aquí hay un problema con la izquierda, y es que tiene que ver con que ha perdido la conexión con los territorios, no sabe lo que pasa en esa España vaciada. Yo creo que cuando estamos escuchando a estos vecinos decir que las naciones han salido adelante gracias a sus pueblos, es que esto no es una anécdota ni un romanticismo, esto es que es verdad, es que los países se sostienen sobre la gente que se queda donde otros se han tenido que ir, que defiende lo que otros han abandonado, que mantienen vivo lo que otros ya dan por perdido, ¿no? Entonces yo creo que un país que expulsa a su gente de sus territorios y luego se sorprende cuando esos territorios se vuelven ingobernables, pues de repente se encuentra todo esto, que es precisamente lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que estoy seguro que tanto Ignacio como Mariola, de las que has dicho, quieren comentar. Me recordabas la manera
manera en que hoy, por ejemplo, lo resume en su portada La Vanguardia, que ha escogido este titular. Dice: los incendios desbordan a los poderes públicos y extienden el descontento, que yo creo que es una palabra que está en la filosofía de lo que estabas diciendo. Y por continuar el análisis, pero porque estén ya todos los elementos sobre la mesa, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a recapitular las últimas declaraciones políticas. Decíamos, hay aquí un debate político de fondo, que es cuánto se ha recortado en la inversión pública en la prevención de incendios. Pero hay también el debate partidista, que se está centrando en estas últimas horas, primero, en que se echen en cara Gobierno y PP quién va y quién no va a los incendios, y además este último argumento del Partido Popular que decía es que como no hay presupuestos, hay menos medios, argumento que ya ha rebatido el Ministerio de Transición Ecológica. Es lo de siempre, Sastre, lo estáis comentando. Depende en qué se te preguntes. En Ferrazón Génova te dirán aquello de PSOE malo, PP bueno, o a la inversa, PP malo, PSOE bueno. Como pasó en la Dana, en otras catástrofes, socialistas y populares tratan de que el otro cargue con las culpas. A pesar de que el grueso de las competencias en la lucha contra el fuego estén transferidas, en el Partido Popular critican la desaparición de Sánchez en contraste con lo que hace Feijóo. Esta es Carmen Fúnez. Feijóo quiso estar en el puesto de mando de uno de los incendios que asolan Galicia. Sánchez no ha demostrado la sensibilidad ni la cercanía, sigue aislado en el Palacio de la Mareta. Para el Partido Socialista, los que no han estado donde tenían que estar son los presidentes autonómicos del PP. Lo dice la nueva número 3 socialista, Rebeca Torró. O están en el Ventorro, o están tomando el sol en la playa, o están en Miami o en paradero desconocido. Y de la lucha por quién es el más sensible pasamos a la de la implicación y los medios. El PP ha esgrimido en las últimas horas un documento en el que el propio gobierno reconoce que por culpa de la ausencia de presupuestos, esta campaña de verano habría menos medios aéreos contra el fuego. Nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025. Después de que el PP enarbolara este contrato, el Ejecutivo acusa a los populares de retorcer la realidad. Asegura que ese papel es viejo, que luego se han firmado más contratos y que este año hay más aeronaves y más inversión. Y que lo de los recortes es cosa de las autonomías del PP. Óscar López. Es tan ridículo todo lo que dice el señor Feijóo que mientras él dice esas palabras, sus comunidades autónomas están coordinadas con el Gobierno de España. Y ninguna de ellas podrá decir que han faltado recursos, porque todos los medios estatales están activados, todos están a disposición de las comunidades autónomas y están funcionando con los protocolos habituales. Habla de colaboración el ministro, pero lo cierto es que al mismo tiempo sigue el clásico partido de tenis entre PP y PSOE para pasarse las culpas, embridar el relato. Mientras los socialistas reclaman la comparecencia de Mañueco, el presidente de Castilla y León, los populares hacen lo propio con la ministra de Transición Ecológica, Sara Egesen. David, gracias. Abrazo. Pues con todos los elementos de fondo que ahora apuntaba Mariola, estos son los términos de nuestro debate político. Yo quiero seguir con el hilo de que política tiene que ser y es el único instrumento válido para resolver problemas. Y vamos a ver si mejoramos esa comunicación, porque evidentemente tiene más problemas con las que empezamos la mañana. Pero, Ignacio, tu turno. Sí, la verdad es que uno escucha a los alcaldes y luego escucha a los dirigentes de los partidos y ve la gran distancia, ¿no?, que existe ahora mismo en el debate público, en el debate político, ¿no? Los dirigentes están, bueno, pues y tú más o tú lo haces peor, cuando realmente cuando uno habla de incendios habla de una catástrofe que se puede producir por una ola de calor, por una chispa, por un pirómano, es decir, que es una catástrofe donde el origen, pues en cierta parte tiene que ver a veces con un infortunio, tiene que ver con alguna persona que hace cosas equivocadas, y lo que tiene que hacer el político es aprender lo que ha sucedido para en el futuro pues tomar medidas y poder mejorar la gestión. Y lo que vemos es todo lo contrario, ¿no?, que no parece que quieran aprender y que además están más en esta cosa del debate público, pero como digo, con argumentos un poco que cuando uno está en el terreno, como le pasa a los alcaldes, pues muy alejados, ¿no? Yo me gusta lo que estaba diciendo hace un momento Marian sobre esta especie de fractura urbana-rural, porque sí que es verdad que yo que me paso la vida entre Madrid y Teruel, o mejor dicho, entre Alcañiz y Teruel y Madrid, uno cuando está en Alcañiz de repente dice, oye, y me gustaría utilizar el río para no sé qué, y dice, no, que hay una normativa que no se puede, y me gustaría hacer una granja no sé dónde, no es que no se puede hacer las granjas porque ahora en la normativa europea dice no sé qué. Más justo en el día en el que muchísima gente está en el pueblo, hoy 15 de agosto, ¿no? Entonces, al final, cuando uno está en un pueblo te dice, bueno, entonces, ¿qué hago en el pueblo? Y dice, pues mira, puedes poner una casa rural para cuando vienen el fin de semana los de las ciudades, puedes venderles mermelada casera para cuando viene el fin de semana los de las ciudades, y claro, la gente del
del pueblo lo que empieza a ver es que hay muchísima normativa que no le deja utilizar el medio natural como lo venían haciendo hasta ahora sus abuelos y sus padres, una utilización del medio natural que permitía esa gestión del monte y que prevenía muchísimos incendios, justamente una gestión sostenible, porque hay que recordar que hace 100 años no había tecnología como ahora que contaminara, no había tractores, y hacían una gestión del monte, ¿no? Por lo tanto, se podía hacer gestión y al mismo tiempo se mantenían los montes limpios y no teníamos todo esto que, de nuevo, son unos incendios que, para que la gente sea consciente, generan su propia atmósfera, que evolucionan entre 3 y 6 veces más rápido que un incendio convencional, que para poderlos parar no hay que hacer un cortafuegos tradicional, es que a veces ni siquiera un cortafuegos como una autovía puede llegar a parar un incendio de esta masa, hay que establecer los límites a muchos kilómetros de distancia utilizando lagos, pantanos, es decir, que la gestión de un mega incendio, aunque vemos a veces los hidroaviones sobrevolar, tampoco hacen mucha función más allá de tranquilizar a el que está viendo el incendio, pero no porque consigan apagar el incendio con esos aviones, sino que en el fondo un mega incendio se para con unos medios que no son nada que ver con los tradicionales y que a veces ni con 1 millón de bomberos podrían llegar a pararlo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una catástrofe natural de muchas dimensiones, donde ha cambiado todo y donde los que viven allí están viendo que no les escuchan, es decir, están viendo que efectivamente les han dejado como para el fin de semana, para una especie de parque temático de la gente que va allí a pasar el fin de semana, y ellos no pueden utilizar el monte como venían haciendo hasta ahora. Hemos recuperado a Mariola, que creo que estabas empezando a enhebrar el argumento en torno a la defensa y la reivindicación, Mariola, de la política. Sí, la política como el instrumento para resolver problemas, porque ahora estábamos haciendo un diagnóstico de un problema determinado, de cómo gestionar la masa forestal y cómo abordar la extinción de incendios, pero previo a todo eso también es señalar que la política requiere priorizar. Quien está al mando de la decisión obviamente tiene recursos económicos limitados, con presupuestos renovados o sin presupuestos, obviamente tiene límites también de naturaleza jurídica o competencial. La materia que nos está ocupando esta mañana, hay competencias prioritariamente o esencialmente de las comunidades autónomas, aunque el Estado pueda, digamos, la administración central tenga una capacidad de coordinación o de supervisión. En definitiva, la acción política tiene la obligación de priorizar con las limitaciones económicas, presupuestarias, competenciales que existan. Y creo que este es un buen ejemplo. La pregunta es: ¿cuántos de los que tienen competencias en esta materia han priorizado en su acción de gobierno y en sus decisiones a la hora de fijar las partidas presupuestarias las cantidades necesarias para afrontar una prevención de incendios que es cada vez más difícil, porque además tiene elementos de complejidad añadida y novedosos que requieren tratamientos distintos con algunos de las particularidades que ya se han expuesto en esta mesa? Tienen competencias para la gestión en la extinción de incendios, se están planteando toda la innovación que implica estos incendios de sexta generación que son tan agresivos y que su extinción resulta tan complicada. Yo no sé si tenemos los recursos que tenemos, sean muchos o pocos, si están, digamos, a la vanguardia de las exigencias que implica esta nueva problemática. Y luego hay otra cuestión que tiene también que ver con qué hacemos sobre la tierra quemada, cómo incidimos en esa realidad. Incidimos con masa forestal y con arbolado, por así decir, más resistente, más ignífugo, más resistente al fuego, porque también hay una línea de trabajo que insisten mucho los especialistas en esta materia, o perpetuamos, digamos, especies. En definitiva, creo que es que este tema de los incendios es que nos desafía con una política no solo de priorizar o no, sino además de innovar. Y yo no tengo tan claro, me gustaría escuchar a más expertos en la materia, si ese abordaje lo estamos haciendo a la altura de los desafíos que tenemos.
Claro, es que por un lado está el debate entre expertos, ¿no? Y por otro lado, pues el análisis político. Y es verdad que cada vez que hay una catástrofe así, pues la gestión de las crisis se limitan a tirarse, a culpabilizar al otro, ¿no? Ahí se aprovecha siempre esa gran confusión en la distribución de competencias para no asumir nadie responsabilidades, ¿no? Claro, pero ahí también, perdóname María, pero ahí también tenemos nosotros un papel. Es decir, si sale un dirigente nacional, en este caso si sale Feijóo, y dice, el gobierno ha fallado en la prevención de incendios, nos toca ir a mirar la Constitución y ver que la prevención de incendios es competencia de las comunidades autónomas. Que no quiere decir que el gobierno no tenga que hacer, y evidentemente tiene una responsabilidad, es el gobierno, solo faltaba. Pero, es decir, en esta confusión nos toca también ir diciendo, es que están señalando yo creo que la gente sí sabe cuáles son las competencias, sabe cuáles son las competencias en la gestión, por ejemplo, en este caso en la prevención de incendios. Sí, no tengo ninguna duda de que en este caso la distribución de competencias está claramente reflejada en la Constitución. Cada una de las comunidades, además, desarrolla con sus propias leyes claro. todo esto, pero yo me refiero también a que, aparte de estas aclaraciones que hay que hacerlas, a los debates de largo alcance, ¿no? Y esos debates de largo alcance que yo he hecho en falta en estos momentos entre los dos grandes partidos tienen que ver con el modelo de país que hemos elegido. Es decir, que es que lo que estamos viendo es una España que se devora a sí misma. Estamos viendo que hemos construido un modelo de país que expulsa a las personas de los territorios donde nacieron, que son las que conocen esos lugares, que abandona esos territorios y luego se sorprende de que esos territorios son ingobernables, ¿no? De que no se quieren ir cuando hay un incendio o de que quieren participar porque ven que sus casas están ardiendo y sienten ese abandono institucional. Es como cortar las raíces de un árbol y luego te extrañas de que ese árbol se caiga, ¿no? Yo creo que los vecinos escondiéndose para no ser evacuados o saliendo a salvar sus propias casas no son anécdotas rurales, son la resistencia de un país contra su propia destrucción, y ese es el debate también que tenemos que tener. Son los anticuerpos de una sociedad que intuye, sin poder articularlo políticamente, porque quien está articulando políticamente esto es Vox, que algo fundamental se está perdiendo para siempre. Por eso yo creo que nos tenemos que mirar al espejo con estos ejemplos. Ignacio. Sí, estoy completamente de acuerdo en que toda esta gestión, si no se hace bien, puede aumentar el malestar ciudadano. Es decir, es verdad que el debate público tiene que ser primero equilibrado, ¿no? Hay que darle información a la gente y saber, quién es responsable de qué y hasta dónde uno puede llegar a hacer, porque sería engañar a la gente pensar que que los incendios se apagan porque uno lo desee. No, es que los incendios son difíciles de apagar y más de estas características, ¿no? Y que es verdad que los incendios tampoco tienen administraciones, me refiero que no llegan a un sitio y se paran porque la gestión le corresponde a otros, sino que realmente nosotros hemos construido una arquitectura institucional que funciona razonablemente bien, pero que la naturaleza, pues también tiene sus normas, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, yo creo que a veces nos tenemos que poner un poco, y me gusta mucho que estemos dando paso y voz a muchísima gente en el territorio, gente que no es escuchada en muchas ocasiones, porque hay que ponerse en su piel, ¿no? Imaginaros que ahora tenéis 10 minutos para abandonar vuestra casa y tenéis que dejar todo allí. Vuestros libros, vuestra ropa, vuestras fotografías, vuestros trofeos de vuestros hijos de competiciones infantiles, todo, en 10 minutos tenéis que iros y abandonar. Es una ruptura emocional muy fuerte para muchísimas personas, para casas que a veces tienen una trayectoria de abuelos, de bisabuelos, porque estamos hablando del mundo rural donde han vivido familiares y familias durante muchísimo tiempo, masadas, estamos hablando también del campo, donde hay granjas. Es que es una ruptura emocional fuertísima para estas personas que tienen que abandonarlo porque ellos no han hecho nada mal, sino que ha habido alguien que lo ha hecho y no han sido justamente ellos, y además han estado a veces incluso clamando en el aire para decir, oye, que podríamos hacer las cosas de otra manera para que esto sea más sostenible, ¿no? Por lo tanto, el malestar aumenta. Es verdad que partidos como Vox combinan muy bien este malestar con las tradiciones, porque en el mundo rural las tradiciones muchas veces se mantienen más que en el mundo urbano, y ellos apelan a estos elementos que van desde la tauromaquia a la religión, en fin, a todo lo que tiene que ver muchas veces con el mundo más tradicional de nuestro país, y esto también les hace conectar mucho con ellos, y no sabremos qué pasarán dentro de 2 años, pero desde luego que hay un malestar ciudadano que se está extendiendo por diferentes razones. Ya fue con la Dana, y el momento máximo de Vox fue la Dana, es decir, que aumentó muchísimo su intención de voto en las encuestas. Vamos a ver qué pasa después de este verano de catástrofes naturales, también con el desánimo ciudadano y con el malestar, pero desde luego que la reacción de los dos grandes partidos, como viene siendo habitual en esta última década, va en dirección contraria a lo que tendría que ser calmar
calmar los ánimos, sino que más bien echan más leña al fuego, valga también ya la metáfora, echan más leña al fuego en el ánimo ciudadano para ver si se caldea mucho más el ambiente y para ver si en ese, digamos, malestar pues pescan algún voto. Pero realmente yo creo que es bastante equivocada la situación, porque quien acaba pescando votos, como estamos viendo poco a poco, es justamente el populismo y los partidos ahora mismo de extrema derecha. Voy contigo, Mariola, simplemente por algunas cosas que ayer y a lo largo de esta semana hemos ido escuchando. Ahora Marian describía estas personas que se resisten a abandonar sus casas, que pues por ejemplo ayer Susana desde Voces en el Bierzo nos decía, bueno, es que había gente que se escondía incluso de la Guardia Civil, llamar a que la gente siga las recomendaciones y las peticiones de las fuerzas de seguridad, porque no solo se están poniendo en riesgo a ellos mismos, sino que están poniendo en riesgo las labores de las personas, de pues eso, los servidores públicos que luego tendrán que ir a rescatarles, como ha ocurrido en algunos episodios. Por tanto, entendiendo y poniéndose en la piel de cómo haríamos, qué reaccionaríamos y qué no haríamos cada uno de nosotros, lo que nos toca es pedir a la gente que haga caso de las autoridades que toman las decisiones, siempre pensando en el bien común, en que esas personas salven sus vidas e, insisto, en que no pongan a nadie en riesgo. Y luego hay otra cosa que, en fin, yo he pensado, ahora decías, Ignacio, la Dana, y que a partir de la Dana nos ha llevado a muchas reflexiones, pero particularmente, seguramente me equivoco en mucho, pero creo que es evidente que hay un desencanto y que hay una decepción cuando ves que las administraciones, y no te pones a etiquetar si son de un partido o de otro, que la administración del Estado no te da la respuesta, pero creo que es precisamente por la exigencia ciudadana, por la expectativa que seguimos teniendo de las instituciones. Este sistema, que es el que nos ha permitido desarrollar una democracia consolidada en muy poquito tiempo, es al que nosotros nos hemos educado, afortunadamente, en la exigencia de poderle reclamar cosas. Y algunos capitalizarán el malestar cuando se gestiona mal, pero desde luego es por una educación cívica formada en que tenemos que esperar algo de estas instituciones. Por tanto, yo no me resisto a llamarlo antipolítica. Justo es esa querencia por una buena política la que lleva al malestar de los ciudadanos. Otra cosa es que los partidos políticos lo orienten de esta o de otra manera. Mariola. Me parece muy interesante tu propuesta, ¿no? A la que nos invitas, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que distinguir el desgarro emocional que puede provocar en las personas perderlo todo, y perder una vida, perder un patrimonio, pero eso no les resta, digamos, de la obligación cívica de seguir las indicaciones cuando estamos hablando de una tragedia, y luego ya buscaríamos el responsable último de esa tragedia. Yo quiero insistir que muchos de estos incendios son provocados. Por lo tanto, ahí hay también una labor de investigación, de identificación del culpable o la culpable y de depurar las responsabilidades penales. Y esto tampoco se nos puede olvidar. Y ese desgarro emocional yo creo que no es el que aviva ni el que justifica, ni siquiera el que explica la decepción con la política. Ese desgarro emocional requiere un tratamiento también desde las instituciones en términos de cuidado y en términos de compensación por lo perdido. Y por eso tienen que ser las medidas de ayuda lo más eficaces posibles para que esas vidas puedan o a la pseudonormalidad lo antes posible. Y ahí hay también una respuesta política a esa cuestión. Pero yo quiero insistir en la conveniencia de pedir a los dos grandes partidos con vocación de gobierno, altura de miras y grandeza ante un problema de dimensiones considerables. Y podríamos citar los incendios, pero hay tantos otros. Lo que no puede ocurrir es que los dos grandes partidos, da igual qué cuestión salga al espacio público, al debate público, que se convierta en un y tú más, si tú estás de vacaciones y yo estoy en activo, eso es lo que yo creo que ensancha la brecha de la desesperación, de la desesperanza, si se quiere, y un poco descuelga a muchos ciudadanos de lo que es la política como instrumento de resolución de problemas. No hay otra fórmula de resolución de problemas. Todo lo demás son pequeñas ilusiones que alguno acabará creyéndolas, pero que no son reales. Las propuestas de Vox son fantasía. Las propuestas de Vox
pueden resultar atractivos a determinadas partes de la población porque encuentran en la política, digamos, convencional desafecto, pero que nadie le quede la menor duda que Vox no es una solución. Vox es un problema elevado al cubo. Entonces, yo creo que también nos corresponde quizá, desde los micrófonos, pues reivindicar la nobleza de la política y pedir a quienes asuman esta responsabilidad, pues que estén a la altura de lo que se pide, ¿no? Y es verdad que hasta ahora, pues la respuesta es frustrante. Sí, es que ante una catástrofe la ciudadanía pide 3 cosas. La primera, pide que le escuches. Es decir, la gente realmente está pasándolo mal y necesita que la administración, que el político le escuche. 2, lo que necesita es que la administración no se lo ponga más difícil ya de por sí, se lo tiene difícil. Tenemos muchísimas normas y cuando uno de repente quiere reconstruir su vida, de repente se encuentra con muchísimas normas que se le van a impedir a veces. Y lo que pide es que la administración no se lo ponga difícil a quien ya lo tiene bastante difícil. Y en tercer lugar, lo que se le pide es que el político aprenda de lo que ha sucedido en su gestión, es decir, que de mirando hacia el futuro no vuelva a cometerse los errores que se hayan podido cometer en la gestión de una catástrofe. Por lo tanto, la gente quiere ser escuchada, quiere que no se le ponga más difícil ya, teniendo muchas veces muy difícil, y que además se produzca un aprendizaje de lo que ha sucedido. Lo que no quiere la ciudadanía ante una catástrofe es un zasca, que es lo que básicamente tenemos ahora mismo, la política del zasca, que es tener los 30 segundos de gloria y de ser el más gracioso de la clase para llamar la atención, pero eso no aporta nada a la gente, más allá de la sonrisa de los 30 segundos. Sí, bueno, yo a lo mejor no me he explicado bien y parece que estoy haciendo un llamamiento a que el pueblo se salve a sí mismo, pero lo que yo estoy reivindicando aquí es precisamente esto, escuchar a estas personas para entender los problemas de fondo. Yo creo que los partidos tradicionales, uno de esos problemas de fondo es que los partidos tradicionales tienen parte de responsabilidad en esto porque han perdido completamente la conexión con los territorios. Se habla de transición ecológica, pero no entienden que la gente a lo mejor desde Castrotierra, pues eso suena a lo mejor una imposición desde Madrid, ¿no? Se habla de justicia climática, pero no se sabe traducir en políticas concretas que mejoren la vida de los pueblos. Y de alguna manera sí que se ha cedido el territorio físico y simbólico a la derecha y a la ultraderecha. El resultado es que Vox puede presentarse como defensor de la España real precisamente porque los partidos tradicionales han abandonado esa España real. Y lo más perverso es que Vox la defiende vendiéndole banderas políticas que la perjudican al final, pero envueltas en banderas y en discursos identitarios. Ellos dicen que están a favor de la ganadería tradicional, pero acordaros de la que montaron cuando Garzón, el ministro Garzón, defendió criticó las macrogranjas, ¿no? Entonces, esta es la gran contradicción. Por tanto, yo creo que hay que entender esta desconexión y creo que hay que entender este ciclo vicioso, ¿no? Jóvenes que han abandonado esos pueblos porque ya no hay oportunidades, servicios que se deterioran porque los jóvenes han abandonado esa población, ancianos que se quedan solos y vulnerables ahí, crisis en las que algunos se vuelven temporalmente para salvar lo que les queda porque ahí está su memoria, pero la estructura económica sigue rota y yo creo que este es un buen momento para hacer esta reflexión y por supuesto reivindicar las instituciones públicas y por supuesto reivindicar pues esto, que el pueblo no se puede salvar a sí mismo, pero hay que entender esa sensación de abandono institucional también. Hay una cosa que estamos diciendo que es muy relevante, que es ir escuchando a la gente que está sobre el territorio. Dejadme saludar a Luisa Velasco Puebla. Buenos días, Luisa. Hola, buenos días. Concejala de Seguridad y Bienestar Social de Puebla de Sanabria, pero además ella pertenece al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias en Castilla y León. Creo que usted atendió a los afectados ya por el incendio de La Culebra en 2022 y que ahora se ha pasado estos días ayudando a los desalojados en el incendio de Molezuelas y de Puercas. ¿Es correcto? Sí, así es. Pues déjeme empezar haciéndole una pregunta. Luisa, ¿usted cómo está? Bueno, pues cansada, pero bien, pero con fuerzas para seguir, por supuesto. ¿Cómo ha sido el hecho de, 3 años después de la experiencia de atender a los afectados del incendio de la Sierra de la Culebra, atender ahora a los que llegaban afectados sin saber cuántos días iban a estar fuera de sus casas, sin saber lo que se iban a encontrar a la vuelta ni cuándo podrían volver? A los afectados por el que de momento es el de Molezuelas el mayor incendio del que hay registros en la historia de nuestro país. Pues la verdad es que es un poco revivir la misma situación que ocurrió en la Sierra de la Culebra y para las personas que son evacuadas, pues igual, las personas al final todas manifestamos
los mismos sentimientos, las mismas emociones y las mismas preocupaciones, ¿no? O sea que en ese sentido es exactamente igual. Generalmente son personas mayores, la mayoría, ¿no? Aunque esta vez hemos atendido también a muchos niños y niñas y bueno, pues un poco esa sensación, ¿no? de desasosiego. ¿Los niños cómo están? ¿Qué dicen? Pues la verdad es que quitando algunas excepciones en las que ha habido alguna crisis de ansiedad y algo más de nerviosismo y miedo, ¿no? Porque es una de las verbalizaciones que tienen, que han pasado miedo, que no hayan estado cerca de las llamas, pero solamente el hecho de verlas, ¿no? Pues sorprenden porque se adaptan muy bien. Bueno, buscamos la forma también de entretenerles, de minimizar la situación y la verdad es que bueno, pues que eso es una maravilla porque yo creo que son los que mejor lo llevan en este sentido, ¿no? Y la gente mayor, la que tiene el riesgo de perder si se queman primero sus viviendas, pero luego también que se queme el paisaje de sus pueblos, aquellos donde se han criado, ¿qué se le puede decir a alguien que no sabe lo que se va a encontrar? Bueno, nosotros tampoco sabemos, ¿no?, lo que se va a encontrar. Entonces siempre hablamos más en ese momento, ¿no?, en el presente, para aliviar el sufrimiento, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es escuchar, que nos cuenten cómo se sienten, cómo lo están viviendo y que expresen y verbalicen esos sentimientos, ¿no?, principalmente de miedo, de preocupación, de no saber qué se van a encontrar. A veces sí, cuando se activa nuestro grupo, el grupo de emergencias, también se acompaña a las viviendas, ¿no?, en algunas ocasiones. Entonces, bueno, pues un poco sobre la marcha. Nunca podemos hacer planes a corto plazo, ¿no?, sino más nos centramos en el presente. O sea, hay casos en los que cuando una vecina o un vecino vuelve a su casa, vuelve a su pueblo, ustedes están con ellos. Sí, se ha activado el servicio, sí. El servicio pertenece a Emergencias de Castilla y León y entonces, bueno, pues ese es el servicio el que activa. Cuando la gente empieza a llegar a pabellones, el otro día, por ejemplo, veíamos las imágenes de tanta gente concentrada en La Bañeza, ¿ustedes cómo empiezan a actuar? ¿Se acercan ustedes a la gente para irles preguntando o es la gente la que directamente va en busca de su servicio? Pues un poco de ambas situaciones, ¿no? Normalmente lo que hacemos es una valoración general, vamos viendo mientras cada profesional hace su trabajo, vamos viendo cómo está la gente, cómo llega, en qué condiciones, y luego también vamos haciendo aproximaciones individuales, pues porque puede haber alguien que esté en peor situación, y también a veces nos llaman, hay veces que necesito hablar contigo, bueno, pues nos apartamos un poco, valoramos un poco cuáles son las necesidades en ese momento. La verdad es que el peor momento es el de inicio, porque luego una vez que la gente se acomoda y está más tranquila, es mucho más fácil, ¿no? Pero quizás el inicio es peor porque hay un momento de aturdimiento, de no saber qué está pasando, de qué va a pasar con esas personas, ¿no? Y bueno, la verdad es que luego yo siempre digo que lo importante es la coordinación, que todos los profesionales que estamos implicados en ello, pues tengamos muy buena coordinación para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cada uno y cada una desde su puesto. ¿Qué riesgo hay, Luisa, de que dentro de un tiempo, ahora porque estamos todos muy centrados, muy enfocados a lo que está ocurriendo, pero que la gente que ha sido afectada dentro de un mes, dentro de 3 meses, empiece a sumar no solo al golpe psicológico que implica eso, una sensación de abandono, de que la administración o que incluso la opinión pública ya no atiende, ha olvidado su problema y su situación? Sí, suele estar también presente, ¿no? Pero nosotros, como hacemos solamente esa intervención, la información que tenemos es de ese momento, ¿no? Siempre aconsejamos, por ejemplo, en el caso de el otro día que yo estaba en Camarzana, pues una persona una joven que estaba bastante afectada, con bastante ansiedad, bueno, pues sí que hemos hablado con su madre de que la estuviera vigilando y que si veía que mantenía ese sentimiento de tristeza, de preocupación y de pena, ¿no? Pues que la llevara a terapia, que hablara pues con su centro escolar o que la llevara directamente, ¿no?, a algún servicio de psicología, a su pediatra, etcétera, ¿no? Llegamos hasta ahí, es decir, que si vemos que puede permanecer en el tiempo, pues lo que hacemos es sugerir eso, ¿no?, que hablen con su médica de atención primaria y que soliciten un servicio de psicología. Pues Luisa Velasco Puebla, que es responsable de Seguridad y Bienestar Social de Puebla de Sanabria, que ahora además nos ha atendido en calidad de
miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias en Castilla y León. Muchísimas gracias por sus explicaciones, pero sobre todo gracias por sus esfuerzos estos últimos días. Un saludo. Muchas gracias. Y hasta luego. Ya no voy a tener tiempo de comentar con vosotros la que es la gran noticia internacional, porque mientras aquí en España y en buena parte de Europa, lo están también en Portugal, lo están también en Francia, preocupados no solo por las olas de incendios, sino también por este pico de altas temperaturas. Les recuerdo que nos decía nuestro meteorólogo al empezar el programa que esto es muy difícil, parece difícil creerlo, pero va a ser así. Mañana y pasado se esperan las temperaturas no ya más altas de esta ola de calor, sino las más altas en lo que va de verano. Por tanto, mucha atención mañana y pasado a los efectos de los golpes de la ola de calor, los golpes de calor. Y la otra gran noticia, la noticia internacional, les decía, es esa reunión que van a tener hoy en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin. Es verdad que van a negociar ellos dos y que han dejado fuera de la mesa tanto a Europa como especialmente a Ucrania. El temor de Zelensky es, cuidado, Trump no vaya a dar paz por territorios, que es lo que está buscando Putin, aunque es verdad que la noticia, y así lo están enfocando los medios de Estados Unidos en estas horas previas, es que el propio Donald Trump ha rebajado un poco las expectativas. La Casa Blanca está diciendo, bueno, no esperen nada concreto más allá de la foto, ya veremos qué es lo que hay sobre la mesa, pero Trump decía en una entrevista reciente de hace muy pocas horas que él ve un 25%, no sé en base a qué hace este porcentaje, pero bueno, él dice que será uno de los que participa en la reunión, que ve un 25% de posibilidades de que acabe mal este encuentro con Trump y con Putin, del que les iremos dando cuenta porque va a ser la gran noticia internacional de estas próximas horas y sobre todo de cuál es la reacción de Ucrania y de la Unión Europea, que se ha quedado fuera también de esta mesa de negociación. Venimos de una semana de mucha agitación informativa que nos ha obligado a retrasar un poco el magazine y ampliar el abierto, pero hoy ya vamos a ir recuperando la normalidad. Por tanto, Pepe Rubio, Bea Cruz, buenos días. Buenos días. Y casi la coordinación perfecta. A partir de las 10 de la mañana, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, es 15 de agosto, en muchos sitios no están para fiestas, pero lo cierto es que es el gran festivo del verano. Y justo de eso vamos a hablar con Olga Biza y con Silvia Nanclares. Vamos a explicarle al embajador cómo entendemos en España los conceptos de fiesta, pueblo y familia. Eso que están de 15 de agosto. Exacto. Ese mix que a veces es tan bien y a veces es tan regular. Sí, porque bueno, la familia ya se sabe, la familia, el pueblo, en fin, son conceptos complicados. Bueno, pero fiesta en tu pueblo con tu familia. Recuerdos, vivencias, emociones, cachondeos, anécdotas. Supervivencia. 900, exacto. 900, 100, 800 para contarnos cómo viven ellos. Fiesta, pueblo y familia. ¿Cómo va a ser este 15 de agosto en su casa? ¿Cómo les explicamos a alguien de fuera de aquí esto que nos distingue tanto a los españoles? El 15 de agosto en España. ¿Qué es para usted lo mejor, lo particular, lo más difícil? Este 15 de agosto, 900, 100, 800. Bueno, y si está sonando este temazo, es pecado de los chicos de la tienda de mascota, traduce Eva. It's a sin by Pet Shop Boys. Vale, correcto. Qué maravilla. Es porque a las 11 tenemos con Cris Regatero, vamos a hablar de himnos, de canciones que se han convertido en cántico, que significan algo más que una canción para colectivo, para generaciones, para países. Y por ejemplo esta que está sonando de los Pet Shop Boys, pues es, digamos, el a quién le importa inglés. Sí. Luego les pediremos también ayuda a ustedes. Canciones que para ustedes sean un himno y por qué. Pero de momento, lo que les pedimos en nuestras notas al embajador con Silvia Nanclares, con Olga Biza, en el 900, 100, 800 es el 15 de agosto. ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo pasan ustedes en España? ¿La vuelta al pueblo o no? ¿O la fiesta en el barrio? ¿O están en el pueblo? ¿Cómo es esto de recibir la avalancha de los de fuera? Que de este tema también hay que hablar. En el 900, en 800, o la convivencia con la verbena. ¿A qué hora han llegado hoy a casa? ¿Qué han bailado y con quién? Verbenas? ¿Tendrán fuerzas para llamarnos? Yo creo que sí. 900, 100, 800. De momento, a nosotros nos quedan fuerzas para dar las gracias a Mariola Urrea, a María Martínez Bascuñán y a Ignacio Urquizu. Gracias por pasar con nosotros la fiesta del 15 de agosto. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.